El mundo de Elsa se había reducido a tres cosas: el blanco infinito de la nieve que lo cubría todo, el dolor agudo que le partía el vientre a intervalos cada vez más cortos y el aullido de un viento que sonaba a lamento. Estaba sola, terriblemente sola. La habían dejado para que muriera, para que el desierto blanco se convirtiera en su tumba y en la de la vida que llevaba dentro. Cada ráfaga de viento era una cuchilla, cada copo de nieve una sentencia. Cerró los ojos, sintiendo cómo el último calor de su cuerpo la abandonaba, un susurro de rendición en sus labios agrietados. Estaba a punto de convertirse en un fantasma más de aquellas montañas implacables, hasta que una sombra, silenciosa como la propia muerte, se detuvo ante ella. No dijo una palabra, simplemente se inclinó y la levantó del hielo. El sol de invierno era una moneda pálida y lejana en un cielo del color del acero. Hacía horas, o quizás días, que Elsa había perdido la noción del tiempo. El viaje había comenzado con una promesa, la promesa de una vida nueva en Oregón, susurrada al calor de una chimenea por un hombre cuyos ojos brillaban más que el oro que tanto ansiaba. Se llamaba Daniel. Le había prometido un hogar, una familia, un lugar donde el niño que crecía en su vientre podría correr libre, lejos de los juicios y las miradas acusadoras de su pequeño pueblo en Missouri. Elsa lo había creído, había empaquetado sus pocas pertenencias, había cosido el forro de su abrigo con sus escasos ahorros y le había entregado su confianza, su futuro y su corazón. El viaje hacia el oeste fue duro, una caravana de extraños unidos por la esperanza y la desesperación. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, el brillo en los ojos de Daniel comenzó a apagarse, reemplazado por una ansiedad febril. El oro de California llamaba con más fuerza que la promesa de un hogar. La fiebre del oro era una enfermedad del alma, y Daniel estaba gravemente infectado. La nieve llegó temprano a las rocosas ese año. La caravana se detuvo en un paso de montaña, atrapada, con los suministros menguando y el ánimo por los suelos. Fue entonces cuando Daniel le reveló su verdadero plan. No había tierra en Oregón, no había un hogar esperándolos, solo había una ruta más al sur, hacia los ríos de California, una ruta que, según él, no era para una mujer a punto de dar a luz. «Serás un lastre, Elsa», le había dicho, sus palabras tan frías como el aire que las transportaba. «Sobreviviré más rápido solo. Volveré por ti, lo prometo». Pero la forma en que desvió la mirada, la prisa con la que cargó su mula con las mejores provisiones, el modo en que ni siquiera se atrevió a tocar su abultado vientre, todo ello gritaba la verdad. Era una mentira cruel para abandonar a su suerte a la mujer que llevaba a su hijo. Se fue al amparo de una ventisca, mientras los demás dormían, dejando a Elsa con un saco de harina medio vacío y una manta raída. Cuando el líder de la caravana descubrió la traición a la mañana siguiente, la compasión en sus ojos se vio ahogada por el pragmatismo. No podían esperar, no podían arriesgar a todos por una. Le dejaron algo de comida y la promesa de enviar ayuda desde el próximo fuerte, una promesa tan vacía como la que Daniel le había hecho. Y así, Elsa se quedó sola. Al principio, la rabia la mantuvo caliente, la furia contra Daniel, contra el mundo. Usó esa rabia para construir un refugio improvisado contra una formación rocosa, amontonando nieve para aislarse del viento. Comía la harina mezclada con nieve derretida, una pasta insípida que apenas la mantenía con vida. Hablaba con su bebé, contándole historias de un mundo más cálido, un mundo donde el amor no era una moneda de cambio. Le prometía que saldrían de allí, que encontrarían un lugar seguro, pero la montaña era indiferente a su ira y a sus promesas. La soledad era una criatura viva que la acechaba en la larga noche polar. El aullido de los lobos en la distancia se mezclaba con el aullido del viento, y pronto, con sus propios gemidos de dolor. El primer espasmo la dobló en dos, robándole el aliento. Fue un terror puro y primordial,
El momento que había anhelado y temido había llegado en el peor lugar imaginable. El bebé venía, luchó durante horas. El dolor era una marea roja que la ahogaba, la arrastraba y luego retrocedía, solo para volver con más fuerza. Se arrastró fuera de su refugio, sin saber por qué, quizás por un instinto animal de no querer que su tumba fuera también la cuna de su hijo. La nieve caía ahora con más fuerza, copos grandes y húmedos que se pegaban a sus pestañas y le nublaban la vista. El cielo y la tierra se fusionaron en un torbellino blanco y cegador. «Por favor», susurró a la ventisca, las palabras convertidas en nubes de vaho. «Por favor, que alguien me ayude». Pero solo el viento le respondió. El frío ya no era solo externo, se había instalado en sus huesos, en sus venas. Sentía un sopor dulce y peligroso que la invitaba a cerrar los ojos, a descansar solo un momento. Sabía lo que significaba. Era la antesala de la muerte, el último y engañoso abrazo del hielo. Con un último gramo de fuerza, extendió una mano, como si pudiera aferrarse a una esperanza invisible en el aire. Fue entonces cuando su mundo se oscureció y su mano cayó inerte sobre la nieve virgen. La oscuridad la reclamaba, y Elsa, finalmente, se rindió. Para el hombre, el mundo no era blanco, sino una paleta de grises y azules sutiles. Conocía el lenguaje de la nieve, cómo se acumulaba contra los pinos, cómo crujía bajo un peso determinado, cómo delataba el paso de un ciervo o la presencia de un oso hibernando. Se llamaba Marcos, aunque hacía años que nadie pronunciaba su nombre en voz alta. Su única compañía eran las montañas, su única conversación, el viento. No estaba allí por casualidad, seguía el rastro de un puma que había estado merodeando demasiado cerca de su cabaña, un viejo ladrón de sombras con un hambre desesperada. Marcos lo respetaba, como respetaba a todas las criaturas de aquel territorio, pero también conocía la ley de la supervivencia. Su rifle descansaba con familiaridad en la montura de su caballo, un animal robusto y de pelaje oscuro llamado Sombra, tan silencioso como su dueño. Fue Sombra quien se detuvo primero. El caballo levantó la cabeza, sus orejas girando hacia un punto a la izquierda del sendero casi invisible que seguían. Marcos, siempre atento a las señales de su montura, entrecerró los ojos. Al principio, no vio nada más que un montículo de nieve junto a unas rocas. Podría haber sido cualquier cosa, pero entonces, una ráfaga de viento levantó un mechón de cabello oscuro, una mancha de vida contra la palidez inerte del paisaje. Desmontó sin hacer ruido, sus botas de cuero hundiéndose en la nieve profunda. Cada paso era deliberado, medido. El cazador en él evaluaba la escena con una calma profesional, buscando trampas, peligros. Pero lo que encontró fue algo mucho más desolador. Una mujer, joven, con el rostro azulado por el frío y la ropa, inadecuada para una tormenta de esa magnitud. Y entonces vio el bulto de su vientre. No hubo un grito ahogado, no hubo una exclamación de sorpresa. La cara de Marcos, curtida por el sol y el viento, marcada por líneas que hablaban de una vida dura, no cambió de expresión, pero algo en sus ojos, de un azul tan pálido como el hielo de un glaciar, se movió. Un destello de algo antiguo y doloroso. Se arrodilló a su lado, sus dedos enguantados buscando el pulso en su cuello. Fue débil, un aleteo de mariposa atrapada en el hielo, pero estaba allí. Con una eficiencia nacida de la necesidad, deshizo el rollo de lona que llevaba atado a la parte trasera de su silla, extendió una gruesa manta de lana sobre la nieve, y, con una facilidad que desmentía la fragilidad de la mujer, la levantó en brazos. Elsa no pesaba casi nada, era un fardo de huesos y sueños rotos. La depositó con cuidado sobre la manta, envolviéndola con firmeza, creando un capullo contra el frío asesino. Luego, con el mismo cuidado, la levantó de nuevo y la acomodó sobre la silla de Sombra, montando detrás de ella para sujetarla contra su propio cuerpo, ofreciéndole el calor que a ella le faltaba. No hubo preguntas, no hubo juicios. «No sé»,
preguntó qué hacía una mujer embarazada sola en medio de la nada. La montaña no hacía preguntas, solo presentaba hechos, y el hecho era que una vida, 2 vidas, estaban a punto de extinguirse, y él no iba a permitirlo. El viaje de regreso a su cabaña fue lento. Sombra avanzaba con paso seguro, confiando en el conocimiento de su amo. Elsa, en su inconsciencia, a veces se movía, un gemido escapando de sus labios. Cada vez que lo hacía, Marcos la sujetaba con más firmeza, su cuerpo un escudo contra la inclemencia del tiempo. El mundo para ella era una neblina de dolor y frío, pero a través de esa neblina, comenzó a filtrarse una sensación extraña, un calor constante en su espalda, el ritmo sordo y tranquilizador de un corazón latiendo contra ella, el olor a pino, cuero y humo de leña. Cuando llegaron a la cabaña, el crepúsculo teñía las cumbres de un violeta profundo. La cabaña era pequeña, robusta, construida con troncos gruesos y asentada en un claro resguardado. El humo se elevaba en una columna recta desde la chimenea de piedra, una señal de vida en medio del vasto silencio. Marcos desmontó y, de nuevo, levantó a Elsa en brazos. La puerta se abrió con un ligero chirrido, revelando un interior oscuro y cálido. La depositó en una cama tosca pero sólida que ocupaba una esquina de la única habitación. La cama estaba cubierta con pieles de oso y ciervo. Sin perder un instante, avivó las brasas del hogar hasta que las llamas danzaron, arrojando sombras parpadeantes sobre las paredes de madera. Puso una olla con nieve a derretir sobre el fuego. Todo lo hacía con una economía de movimientos, una precisión silenciosa que era casi hipnótica. Elsa abrió los ojos. La luz del fuego hería su vista. Vio una silueta moviéndose en la penumbra, una figura grande y ancha. El miedo, un instinto helado, intentó apoderarse de ella, pero estaba demasiado débil. Entonces, el hombre se giró, y a la luz del fuego, vio su rostro. No era cruel, no era amable, simplemente, había una quietud en él, una profundidad insondable. Le acercó una taza de metal con caldo caliente. No habló, solo esperó. Con manos temblorosas, Elsa tomó la taza y bebió. El calor se extendió por su cuerpo como una bendición. Y entonces, un dolor más agudo que cualquier otro la hizo arquearse y gritar. Un grito que rompió el largo silencio de aquella cabaña y anunció que la batalla final por la vida estaba a punto de comenzar. El grito de Elsa pareció colgar en el aire denso de la cabaña, un sonido extraño y primordial en un lugar acostumbrado solo al crepitar del fuego y al silbido del viento. Marcos no se inmutó, dejó la taza a un lado y se movió con la misma calma metódica. Había una urgencia en sus acciones, pero no pánico. Se acercó a un viejo baúl de madera en el rincón opuesto y lo abrió. De su interior sacó paños limpios, un cuchillo afilado que calentó al fuego y una botella de licor fuerte. Para Elsa, las siguientes horas fueron un delirio de dolor y esfuerzo. Las sombras en la pared danzaban como espectros. El hombre silencioso era una presencia constante a su lado. No le ofreció palabras vacías de consuelo. No le dijo que todo iría bien. En cambio, le ofreció cosas prácticas, un paño húmedo para su frente sudorosa, un sorbo de agua cuando sus labios se secaban, su mano grande y callosa para que la apretara cuando las contracciones la desgarraban. Su silencio no era de indiferencia, sino de una profunda y respetuosa concentración. Era el silencio de un hombre que entiende que hay momentos en que las palabras sobran, momentos en que solo la acción tiene significado. En medio de su agonía, Elsa se dio cuenta de algo extraordinario. Aquellas manos, rudas y marcadas por el trabajo duro, eran increíblemente gentiles. La forma en que la ayudaba a cambiar de posición, la firmeza con que sostenía su espalda, había una competencia en él, una familiaridad con el proceso, que desafiaba toda lógica. ¿Quién era este cazador solitario que sabía cómo recibir a un niño en el mundo? El momento final llegó con la furia de una tormenta. Un último grito,
un último empuje que pareció arrancarle el alma, y luego, el silencio, un silencio tenso, expectante, que duró una eternidad de un segundo, y entonces, fue roto por un sonido nuevo, un llanto débil pero insistente, el llanto de una nueva vida. Marcos, con el bebé en sus manos, actuó con rapidez, cortó el cordón, limpió las vías respiratorias del pequeño y lo envolvió en uno de los paños limpios. Por un instante, a la luz del fuego, sostuvo al niño, mirándolo con una intensidad que Elsa pudo sentir desde el otro lado de la habitación. Era una mirada que contenía un universo de emociones complejas, un dolor profundo mezclado con una maravilla sobrecogedora. Luego, se acercó a la cama y depositó suavemente el pequeño bulto lloroso en los brazos de su madre. Era una niña, pequeña, arrugada, pero perfecta. Elsa la abrazó, las lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas no de tristeza, sino de un alivio y un amor tan inmensos que le quitaban el aliento. «Hola», susurró, su voz rota, «¿estás a salvo?». Miró al hombre que estaba de pie junto al fuego, de espaldas a ella, su ancha silueta recortada contra las llamas. «Gracias», dijo ella. Marcos no se giró de inmediato, su cuerpo parecía tenso, sus hombros rígidos. Cuando finalmente habló, su voz era grave y áspera por el desuso, como rocas rozando entre sí. «Necesita comer», fue todo lo que dijo. Mientras Elsa amamantaba a su hija por primera vez, una sensación de paz la invadió. El calor del fuego, el olor de la madera, el peso de su bebé en brazos. Todo se sentía como un milagro. Su mirada recorrió la cabaña. Era un espacio simple, masculino. Pieles en el suelo, herramientas colgadas en la pared, una estantería con algunos libros gastados. Y entonces, sus ojos se posaron en la repisa de la chimenea. Junto a una lata de tabaco y unas piedras de afilar, había un pequeño objeto de madera, un caballito. Estaba tallado a mano, con una habilidad tosca pero llena de cariño. La pintura estaba desgastada en la cabeza y en el balancín, como si unas manos pequeñas lo hubieran sostenido y mecido incontables veces. En ese instante, Elsa lo comprendió, el conocimiento en sus manos, la tristeza en sus ojos, el silencio que llenaba no solo la cabaña, sino también su alma. Este hombre no estaba solo por elección, estaba solo por pérdida. El caballito de madera no era un adorno, era un monumento, un recuerdo de una risa que ya no se oía, de unos pasos que ya no corrían por el suelo de la cabaña. Levantó la vista hacia él. Marcos se había girado y la estaba mirando, pero esta vez no apartó la mirada. Sus ojos se encontraron por encima de las llamas danzantes, y en esa mirada compartida, el silencio se rompió de una manera más profunda que con cualquier palabra. Ella no necesitaba preguntar, él no necesitaba explicar. En ese silencio, dos almas rotas se reconocieron mutuamente. El dolor de ella era fresco y sangrante, una herida abierta por la traición. El de él era una cicatriz antigua, profunda y permanente. Él había salvado la vida de ella y de su hija, y ella, sin saberlo, había traído el sonido de una nueva vida a un lugar donde la vida se había detenido hacía mucho tiempo. El llanto del bebé no era una molestia, era una especie de música extraña y sanadora. Por primera vez en años, la cabaña de Marcos no se sentía como una tumba, sino como un refugio, y en el rostro del hombre silencioso, a la luz del fuego, Elsa creyó ver el rastro casi imperceptible de una lágrima brillando en su mejilla curtida. La tormenta amainó durante la noche, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la única ventana de la cabaña, pintaron el interior con una luz suave y dorada. El mundo exterior estaba transformado, cubierto por un manto de nieve fresca y resplandeciente que parecía prometer un nuevo comienzo. Elsa se despertó sintiéndose débil pero lúcida. La pequeña a su lado, a quien había decidido llamar Aurora, como la luz del amanecer, dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo constante y tranquilizador.
Marcos ya estaba despierto. Estaba sentado a la pequeña mesa de madera, limpiando su rifle con una concentración absoluta. El olor a café y a pan recién horneado llenaba la cabaña. Sobre el fuego, había cocinado una especie de pan plano y denso, y el café hervía en una cafetera de metal. Al verla despierta, se levantó sin decir palabra y le sirvió una taza de café, dejando un trozo de pan en un plato a su lado. Comieron en un silencio que ya no era tenso ni incómodo, sino extrañamente confortable. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de entendimientos mutuos. El llanto ocasional de Aurora, sus pequeños ruidos al comer, eran los únicos sonidos que puntuaban la quietud. Elsa sabía que no podía quedarse allí para siempre. Era una extraña, una intrusa en el santuario de dolor de este hombre. A pesar de su gratitud, una nueva ansiedad comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué sería de ella y de su hija? ¿A dónde irían? El mundo más allá de esa puerta seguía siendo tan hostil como el día anterior. Como si leyera sus pensamientos, Marcos finalmente rompió el silencio. El paso estará intransitable durante al menos una semana más, dijo, mirando por la ventana. Cuando sea seguro, puedo llevarte al Fuerte Bridger. Está a 2 días de viaje hacia el este. Fuerte Bridger, un puesto de avanzada, un lugar lleno de soldados, tramperos y viajeros, un lugar donde una mujer sola con un bebé recién nacido sería, en el mejor de los casos, objeto de lástima y, en el peor, una presa fácil. El corazón de Elsa se hundió. La seguridad de aquella cabaña, la protección silenciosa de aquel hombre, de repente se sintió como el único hogar verdadero que había conocido. No tengo a dónde ir, confesó en voz baja, las palabras apenas un susurro. No tengo dinero, no tengo a nadie. La vulnerabilidad en su voz era total, una rendición completa al destino. Marcos la miró durante un largo rato. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos azules recorrían su rostro, el de la bebé dormida, y luego la cabaña, como si estuviera sopesando el mundo entero. Se levantó y caminó hacia la parte trasera de la cabaña, donde una pesada cortina de lona separaba un pequeño espacio de almacenamiento. La descorrió, revelando una pequeña alcoba, apenas más grande que la cama de Elsa. Estaba vacía, salvo por unas cajas y trastos viejos. Se quedó allí de espaldas a ella por un momento, antes de girarse. Su mirada era directa, sin rastro de lástima, solo de una extraña y solemne seriedad. Hay espacio, dijo. 2 palabras, solo 2 palabras, pero contenían más que cualquier promesa florida que Daniel le hubiera hecho jamás. No era una declaración de amor, no era una oferta de matrimonio, era algo mucho más fundamental, más real. Era una oferta de refugio, un ancla en medio de la tormenta, una oportunidad. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elsa, pero esta vez sonrió a través de ellas, una sonrisa débil, pero genuina. No sé cómo podré pagarte, dijo. Marcos negó con la cabeza lentamente. Tener un techo y comida no es algo por lo que se deba pagar, respondió, su voz grave. Es algo que se debe tener. Se acercó a la cuna improvisada donde dormía Aurora y, con un dedo áspero y calloso, rozó con una delicadeza infinita la mejilla de la bebé. La vida es valiosa, añadió, y en esa simple frase, Elsa escuchó la historia completa de su pérdida y la razón de su salvación. Los días se convirtieron en semanas. Marcos nunca preguntó por Daniel ni por el pasado de Elsa, y ella nunca preguntó por el caballito de madera ni por la esposa o el hijo que había perdido. No era necesario. Su historia se contaba en los largos silencios, en los gestos compartidos. Él le enseñó a reconocer las huellas de los animales en la nieve, a distinguir los cantos de los pájaros. Ella llenó la cabaña con el olor de la comida y el sonido del arrullo a su bebé. Lentamente, muy lentamente, la vida regresó a los ojos de ambos. El invierno dio paso a una primavera tímida, y con el deshielo,
algo dentro de ellos también comenzó a descongelarse. No sabían qué les depararía el futuro. Quizás un día ella se iría, o quizás, solo quizás, habían encontrado en el lugar más desolado del mundo, el uno en el otro, una razón para quedarse. La historia de Elsa y Marcos no fue una historia de amor apasionado, sino algo mucho más raro y resistente. Fue una historia de compasión silenciosa, la historia de cómo un vaquero solitario, que había cerrado su corazón al mundo, lo abrió para cargar en brazos a una mujer abandonada, en la nieve, y al hacerlo, sin saberlo, se permitió a sí mismo ser salvado también. En el vasto y a menudo cruel escenario del viejo oeste, a veces la mayor fortaleza no se encontraba en el disparo más rápido, sino en el silencio de un hombre bueno y en la promesa de un nuevo amanecer. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún drama del viejo oeste que te llegará al corazón. Y ahora, queremos saber de ti. Déjanos un comentario abajo y dinos qué sentiste en el momento en que Elsa vio el caballito de madera en la repisa. ¿Cuál fue el acto de bondad más inesperado que has recibido? Tu historia también importa. Dale a me gusta si crees que la compasión es el refugio más cálido, y comparte este video con alguien que aprecie las historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.